Lo que sucedió en el Gimnasio Olímpico de Culiacán el 12 de julio de 1990 no apareció en ningún periódico. No hubo cámaras de televisión, no hubo promotores con trajes caros ni cinturones relucientes sobre la mesa. Solo había un ring manchado de sudor, el olor penetrante a linimento y vendas sucias, y el murmullo tenso de 30 hombres que sabían que estaban a punto de presenciar algo que desafiaría todo lo que creían sobre el combate. Julio César Chávez, el hombre invicto que había convertido el dolor ajeno en una ciencia exacta, estaba parado frente a una mujer vestida de negro que sostenía una katana, con la misma naturalidad con que un campesino sostiene un machete. Ella no vino a boxear. Vino a probar que las reglas del cuadrilátero eran cadenas que convertían guerreros en actores. Y Chávez, con ese silencio peligroso que precedía sus explosiones, aceptó el desafío sin pestañear. Pero antes de que te cuente cómo un hombre sin espada enfrentó 300 años de tradición samurái, con nada más que vendas en los puños, necesito que te hagas una pregunta. ¿Qué es más letal? ¿El acero afilado durante generaciones? ¿O el espíritu forjado en las calles donde la hambre enseña a golpear antes de pensar? Comenta de dónde eres. Y si alguna vez has sentido esa presión en el pecho, cuando sabes que el orgullo de tu tierra descansa sobre tus hombros. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, porque lo que viene no es una pelea, es una lección sobre lo que significa ser indomable cuando el mundo entero espera que te rindas. Ahora sí, regresemos a Culiacán, donde el calor sofocante del mediodía hacía brillar el metal como una promesa de sangre. El Gimnasio Olímpico no era un templo de mármol ni un dojo silencioso con pisos de madera pulida. Era un almacén reconvertido en el corazón de Culiacán, donde el techo de lámina oxidada amplificaba cada grito, cada golpe contra el cuero del saco pesado, cada rechinar de la suela sobre el concreto manchado de sangre seca y resina. Las paredes estaban decoradas con fotografías amarillentas de boxeadores locales que habían muerto jóvenes o se habían retirado ciegos, y el aire olía a una mezcla amarga de sudor rancio, ungüento mentolado, y el humo de cigarrillos baratos que los entrenadores fumaban entre rounds. Afuera, el sol de julio convertía las calles en planchas de metal fundido, pero adentro la penumbra era casi religiosa, interrumpida solo por los haces de luz que se colaban entre las rendijas del techo. Era el tipo de lugar donde los hombres no hablaban de sueños, hablaban de sobrevivir al próximo golpe. Julio César Chávez estaba en el centro del gimnasio, con el torso desnudo brillando de sudor, golpeando un saco que se balanceaba violentamente con cada combinación. Sus puños envueltos en vendas rojas se hundían en el cuero con un ritmo hipnótico. Jab, jab, gancho al hígado, uppercut. No había música, solo el sonido carnoso del impacto y la respiración controlada que escapaba entre sus dientes apretados. Los sparrings se habían detenido para observarlo, porque entrenar con Chávez era como estudiar un terremoto en cámara lenta. Sabías que la destrucción era inevitable, pero no podías dejar de mirar. Entonces, las puertas de metal chirriaron al abrirse, y la luz del exterior irrumpió como una explosión blanca. Una silueta femenina avanzó con pasos medidos, y el silencio que siguió fue tan denso que hasta el saco dejó de moverse. Miyamoto Ko había llegado, y en su mano derecha, envuelta en seda negra, descansaba el legado de sus ancestros. Ko caminó hacia el centro del gimnasio con la precisión de quien ha medido cada paso de su vida. Vestía un hakama negro y una blusa de algodón blanco que contrastaba con su piel pálida, y su cabello recogido en un moño tradicional revelaba un rostro sin expresión, tallado en piedra fría. No miró a los hombres que la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio machista. Sus ojos oscuros estaban fijos únicamente en Chávez. Cuando llegó a 3 metros de distancia, se detuvo y desenvainó la katana con un movimiento fluido que hizo cantar el acero. La hoja reflejó la luz como un relámpago congelado, y varios sparrings retrocedieron instintivamente. Ko habló en un español perfecto pero con cadencia extraña, como si cada palabra fuera un corte preciso. Julio César Chávez, dicen que eres invencible, dicen que tu corazón no conoce el miedo. Pero yo digo que peleas con reglas que protegen tu ignorancia. Un ring tiene cuerdas,
un árbitro detiene la pelea. Pero aquí, ahora, no hay nada que te salve del filo de la verdad. El gimnasio estalló en murmullos indignados. Uno de los entrenadores dio un paso adelante, pero Chávez levantó la mano sin apartar la mirada de Ko. Su rostro no mostraba furia ni sorpresa, solo esa calma peligrosa que sus oponentes conocían bien. La quietud antes de la tormenta. Se quitó los guantes de entrenamiento lentamente, dejando solo las vendas rojas que envolvían sus nudillos como símbolos de guerra. Luego caminó hacia ella con pasos cortos y firmes, acortando la distancia hasta quedar a 1 metro, dentro del alcance mortal de la espada. Habló con voz baja y ronca, cada palabra saliendo desde las profundidades de su pecho. Aquí no necesitamos árbitros porque los cobardes no duran ni un round. Trajiste tu espada, yo traigo esto. Levantó sus puños vendados. Acepto tu desafío. Sin guantes, sin reglas, sin excusas. Pero cuando te desarme con las manos desnudas, vas a entender que el guerrero no está en el arma. Está aquí. Se golpeó el pecho con el puño derecho, y el sonido retumbó como un tambor de guerra. Los hombres del gimnasio formaron un círculo irregular, despejando un espacio de combate de aproximadamente 6 metros de diámetro. No había cuerdas, no había esquinas donde refugiarse, solo concreto manchado y la certeza de que alguien iba a sangrar. Ko adoptó su postura de combate, pies separados al ancho de los hombros, rodillas ligeramente flexionadas, la katana sostenida con ambas manos en Chudan no Kamae, la guardia media que permitía atacar o defender en fracciones de segundo. La punta de la espada apuntaba directamente al esternón de Chávez, y la distancia entre ellos era exactamente 1,20 m. El alcance perfecto para un corte descendente que podía partir un cráneo como una sandía. Chávez, en cambio, adoptó su guardia característica, manos altas protegiendo el rostro, codos pegados a las costillas, mentón hundido contra el pecho. Pero había algo diferente en su postura. Sus pies no estaban plantados. Se movían en pequeños pasos laterales, probando el terreno, midiendo ángulos. Estaba estudiándola como estudiaría a un oponente en el primer round, buscando patrones, debilidades, el ritmo de su respiración. Ko lanzó el primer ataque sin aviso. Un men descendente, un corte vertical diseñado para partir el cráneo desde la coronilla hasta el puente de la nariz. La katana silbó al cortar el aire con una velocidad aterradora, pero Chávez ya no estaba allí. Había ejecutado un slip, ese movimiento mínimo de cabeza que los boxeadores usan para esquivar jabs, pero aplicado con la precisión de quien ha esquivado miles de ganchos en peleas a 12 rounds. La hoja pasó tan cerca de su oreja izquierda que cortó algunos mechones de cabello negro, y por un instante, Ko quedó comprometida, con el peso hacia adelante y la espada extendida. Ese era el momento que Chávez buscaba. Dio un paso explosivo hacia adentro, acortando la distancia a medio metro, donde la longitud de la katana se convertía en desventaja. Pero no atacó. Solo se quedó allí, respirando controladamente, estudiando la reacción de Ko, cuando descubría que su alcance absoluto acababa de ser invadido. Ella retrocedió rápidamente, reposicionando la espada, pero algo había cambiado en sus ojos. Un destello de incertidumbre. Chávez continuó avanzando, pero no en línea recta como un principiante. Usaba su famoso corte del ring. Pasos diagonales que reducían el espacio de escape, obligando a Ko a retroceder hacia donde él quería. Cada vez que ella intentaba crear distancia para lanzar otro corte, Chávez ya había ajustado su ángulo, cerrando las salidas laterales como un depredador acorralando a su presa. Ko intentó un kesagiri, un corte diagonal desde el hombro hasta la cadera opuesta, pero Chávez ejecutó un bob and weave perfecto. Su torso se hundió en un movimiento de U invertida, dejando que la katana cortara el aire sobre su cabeza mientras sus piernas lo impulsaban hacia adelante. Los sparrings ahogaron gritos de asombro. Estaban presenciando algo imposible. Un boxeador esquivando una espada con la misma naturalidad con que esquivaría puños. Ko intentó un gyakukesa, invirtiendo el ángulo del corte, pero Chávez la leyó antes de que completara el movimiento. Dio un paso corto hacia su izquierda, y la hoja pasó a centímetros de su hombro derecho. Ahora estaba a 30 centímetros de ella.
dentro de la zona muerta de la espada. Ko intentó recuperar distancia con un tsuki, una estocada directa al abdomen, pero Chávez hizo algo que ningún maestro de kendo esperaría. Recibió el ataque entrando aún más. Giró su torso ligeramente, dejando que la punta de la katana rozara su costado izquierdo sin penetrar, y al mismo tiempo levantó ambos antebrazos en un movimiento defensivo que los boxeadores llaman shell guard. Pero no lo usó para protegerse, lo usó para atrapar. Sus antebrazos presionaron contra las muñecas de Ko con la fuerza de un torno, inmovilizando momentáneamente la espada. El cuerpo de Chávez estaba ahora pegado al de ella, tan cerca que podía sentir su respiración acelerada, tan dentro de su espacio personal, que la longitud de la katana era irrelevante. Ko intentó liberar la espada con un movimiento brusco, pero Chávez aplicó presión con el hombro izquierdo, un movimiento de clinch que había perfeccionado en 100 peleas donde agotar al oponente era parte de la estrategia. Por primera vez desde que había entrado al gimnasio, Ko sintió algo que no experimentaba desde niña, la sensación de estar atrapada, sin espacio para maniobrar, sin distancia para atacar, y en los ojos de Chávez, a centímetros de los suyos, vio algo aterrador, paciencia infinita. Chávez se separó de ella con un paso atrás calculado, dándole espacio suficiente para recuperar su guardia, pero no tanto como para que pudiera recomponer su estrategia mental. Ko respiraba con dificultad, no por agotamiento físico, sino por la frustración de ver sus 300 años de tradición familiar neutralizados por un hombre que peleaba con las manos desnudas. Chávez habló mientras mantenía su guardia alta, con esa voz ronca que arrastraba las palabras como piedras sobre asfalto. Tu espada es hermosa. Puedo ver que la cuidas como a una hija, pero ese metal no te hace guerrera. Lo que te hace guerrera es lo mismo que me hace campeón a mí. La capacidad de soportar lo insoportable y seguir avanzando. Tú entrenas en un dojo donde el piso está limpio y el maestro detiene el combate antes de que haya sangre. Yo entrené en calles donde si caías, no te levantabas. Señaló con la barbilla hacia las fotografías en las paredes. Esos hombres murieron peleando. Yo sobreviví porque aprendí que la distancia no la marca el arma, la marca el corazón. Ko apretó el tsuka de la katana hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por primera vez en años, sintió que las palabras de alguien penetraban más profundo que cualquier corte de espada. Habló con voz temblorosa, pero aún desafiante. Mi familia ha aportado esta katana durante generaciones. Hemos enfrentado samuráis, soldados, maestros de todas las artes marciales. Y ninguno jamás invadió mi distancia como tú lo hiciste. Pero eso no prueba nada. Solo significa que eres rápido. La velocidad no es sabiduría. La técnica no es honor. Chávez sonrió apenas. Una sonrisa triste que había visto demasiadas cosas para ser arrogante. Tenés razón. La velocidad no es sabiduría. Pero vos confundís el honor con la rigidez. Tu espada te enseñó a mantener distancia, a nunca dejar que el enemigo se acerque. Yo aprendí lo contrario, a eliminar la distancia, a vivir donde los cobardes no se atreven a estar. Adentro, donde duele, donde no hay escape. Dio un paso hacia ella. ¿Querés saber la diferencia entre aparecer y ser? Yo te la muestro. El silencio en el gimnasio era absoluto. Hasta los entrenadores habían dejado de fumar. Ko sabía que el siguiente intercambio definiría todo. Su orgullo, el legado de su familia, la validez de su arte. Adoptó nuevamente la postura de combate, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Ya no era desprecio lo que miraba a Chávez. Era reconocimiento. Reconocimiento de que estaba frente a un tipo diferente de guerrero. Uno forjado no en la disciplina del dojo, sino en la crueldad de la supervivencia. Chávez, por su parte, bajó ligeramente su guardia, dejando su torso más expuesto de lo que cualquier boxeador sensato permitiría. Era una invitación, un desafío silencioso. Ko lo entendió inmediatamente. Él estaba diciendo sin palabras que la distancia que ella tanto valoraba era una ilusión, que podía tener todo el alcance del mundo, pero si no tenía el coraje de entrar donde el combate era real, la espada era solo un adorno. Ko respiró profundo, ajustó su agarre y lanzó su ataque más letal, un Kiri Otoshi.
Un corte descendente con toda la fuerza de su cuerpo detrás del filo. La katana descendió como un rayo plateado, trazando una línea mortal desde la cabeza de Chávez hacia su clavícula izquierda. Era un corte perfecto, ejecutado con toda la potencia que Ko podía generar desde sus caderas, a través de su columna, liberada en el filo afilado durante generaciones. Cualquier hombre normal habría intentado retroceder, habría levantado los brazos en un gesto desesperado de protección. Pero Julio César Chávez no era un hombre normal. En el último milisegundo antes del impacto, ejecutó un movimiento que desafió toda lógica del combate armado. Avanzó directamente hacia la espada. Su cuerpo se hundió en un slip lateral tan pronunciado que su hombro izquierdo casi tocó el suelo, y simultáneamente giró su torso en un ángulo de 45 grados. La katana pasó rozando su oreja derecha con tanta proximidad que cortó la piel superficialmente, dejando una línea roja delgada que comenzó a sangrar, pero Chávez ya estaba dentro, completamente dentro del alcance de Ko, donde la física de la espada dejaba de funcionar. Ko intentó retroceder, pero el momentum de su propio ataque la había comprometido. Chávez no le dio tiempo. Con la misma explosividad que usaba para lanzar combinaciones devastadoras en el 10º round, cuando sus oponentes creían que ya no le quedaba energía, detonó su contraataque. Primero fue un jab corto con la mano izquierda, no al rostro sino directamente al tsuka de la katana, golpeando el punto exacto donde el pulgar de Ko proporcionaba estabilidad. El impacto fue quirúrgico. Sus dedos se abrieron involuntariamente por el shock neuromuscular. Antes de que pudiera reajustar el agarre, Chávez lanzó un gancho de izquierda al cuerpo, pero no al torso de Ko, sino al nácago, la parte del filo que quedaba oculta dentro del mango. El sonido fue metálico y seco, como una campana siendo golpeada. La vibración viajó por toda la longitud de la katana, haciendo que las manos de Ko perdieran completamente el control del arma. En ese instante, Chávez ejecutó su movimiento definitivo. Con su mano derecha, que había mantenido cargada durante todo el intercambio, Chávez no buscó golpear, buscó controlar. Sus dedos se cerraron alrededor del tsuka como una garra de acero, justo debajo de las manos de Ko, y con un movimiento de torque generado desde sus caderas, la misma rotación que usaba para lanzar uppercuts devastadores, arrancó la katana del agarre de la maestra samurái, pero no la dejó caer. Con un respeto reverencial que contrastaba con la violencia del desarme, sostuvo la espada horizontalmente con ambas manos, como si estuviera ofreciendo un regalo sagrado. Al mismo tiempo, ejecutó un paso adelante que colocó su hombro izquierdo contra el centro de gravedad de Ko, aplicando una presión controlada pero implacable que la obligó a retroceder. Ella intentó mantener el balance, pero sus talones tropezaron contra una botella de agua vacía en el piso y comenzó a caer hacia atrás. Chávez mantuvo la katana en alto, protegiéndola de cualquier daño, mientras Ko caía de rodillas. Entonces, en el momento de absoluta vulnerabilidad, cuando Ko estaba arrodillada y desarmada, Chávez hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso atrás, bajó la katana con cuidado reverencial hasta dejarla apoyada suavemente sobre sus muslos, y luego lanzó el golpe que definiría todo. Su brazo izquierdo, ese gancho legendario que había destruido hígados y quebrado costillas en 87 peleas profesionales, se cargó con toda la potencia acumulada en sus piernas, explotó a través de su cadera en rotación y detonó hacia el costado izquierdo de Ko, pero se detuvo, a 2 milímetros de su piel. Los nudillos vendados de rojo flotaban congelados en el aire, tan cerca del hígado de Ko, que ella podía sentir el calor irradiando de su puño. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había gritos de victoria, no había celebraciones. Solo 30 hombres conteniendo la respiración, testigos de un control tan absoluto que era más aterrador que cualquier golpe conectado. Chávez sostuvo el puño ahí durante 3 segundos eternos, dejando que Ko sintiera en su cuerpo la diferencia entre poder destruir y elegir no hacerlo. Luego retiró el brazo lentamente. Ko permaneció de rodillas, pero no por el miedo a un golpe que nunca llegó. Estaba de rodillas porque algo dentro de ella se había quebrado y reconstruido en esos 3 segundos eternos.
Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, no de humillación, sino de comprensión. Durante toda su vida había creído que la distancia era poder, que mantener al enemigo lejos era la esencia del combate. Pero Chávez le había enseñado algo que ningún maestro de kendo le había mostrado, que la verdadera maestría no estaba en evitar el contacto, sino en dominarlo, en vivir donde otros huyen, en controlar el caos desde adentro, no desde la seguridad de la lejanía. Levantó la mirada hacia él y vio en sus ojos algo que no esperaba encontrar. No había triunfo, no había burla, solo había respeto. El respeto de un guerrero que reconoce a otro guerrero, sin importar el arma que porta. Chávez extendió su mano derecha, esa misma mano que segundos antes sostenía su espada ancestral. Ko tomó la mano de Chávez y se puso de pie. Él le devolvió la katana con ambas manos, sosteniéndola horizontalmente en un gesto que cualquier practicante de artes marciales japonesas reconocería como la forma más respetuosa de entregar un arma. Ko la recibió y la envainó lentamente. El sonido metálico del acero deslizándose en la saya, resonando como una campana que marca el final de una era. Luego hizo algo que ningún miembro de su familia había hecho en 200 años. Se inclinó en una reverencia profunda ante alguien que no practicaba su arte. Cuando se enderezó, habló con voz quebrada pero firme. He viajado por 3 continentes buscando probar la superioridad de la espada. Hoy aprendí que el arma más letal no es la que corta más profundo, sino la voluntad que no se rompe. Usted no me derrotó con técnica, señor Chávez. Me derrotó con algo que ningún dojo puede enseñar, con el alma de quien ha sobrevivido a lo que debería haberlo matado. Chávez asintió y respondió con esa honestidad brutal que caracterizaba todo lo que hacía. La espada corta la piel, pero el corazón es el que mueve el brazo. Respeto su arte, maestra Ko. Pero en México no retrocedemos. Los hombres del gimnasio comenzaron a aplaudir lentamente, un aplauso que crecía en intensidad, pero que nunca perdió su solemnidad. No estaban celebrando una victoria, estaban rindiendo homenaje a algo que acababan de presenciar y que probablemente nunca volverían a ver. El encuentro entre 2 filosofías de combate tan diferentes que parecían incompatibles, pero que en manos de verdaderos maestros revelaban la misma verdad universal, que el guerrero no está definido por el arma que empuña, sino por la fortaleza inquebrantable de su espíritu, que la distancia no se mide en centímetros, sino en coraje, que puedes tener todo el acero del mundo, toda la técnica perfeccionada durante siglos, pero si no tienes el corazón para entrar donde el combate es real, nunca serás más que un ejecutor de movimientos bonitos. Chávez regresó a su saco de entrenamiento, sus nudillos vendados de rojo volviendo a golpear el cuero con ese ritmo hipnótico que nunca se detenía. Ko salió del gimnasio con su katana en la mano y una lección tatuada en el alma. Y en las calles sofocantes de Culiacán, bajo el sol implacable de julio, la leyenda de lo que sucedió ese día comenzó a crecer, susurrada de boca en boca, hasta convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser. No una historia de violencia, sino un recordatorio de que la verdadera maestría nace donde el orgullo muere y la humildad enseña.